Bien, señores, hoy tenemos 4 de julio del año 2026. ¿Por qué le digo la fecha? Porque hay muchas personas que preguntan, mira, ¿cuándo fue ese video? ¿De cuándo es la fecha? Ese video es viejo, ese no es actual, esa no es la Pascua hoy. Bueno, sí, es Valle de la Pascua año 2026, del día de 4 de julio. Un día antes de la independencia de Venezuela, hoy la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué me lo sé? Bueno, porque uno es el 4 y el otro es el 5. Mucha coincidencia, aparte de eso, de que son fechas importantes. Distintamente, si te acuerdas de una, automáticamente te vas a acordar de la otra. Así está Valle de la Pascua hoy. En esta es la calle Vigía. Esta es la calle Vigía, Vigía Sur. Bueno, aunque de hecho, la calle Vigía llega hasta donde está el monumento de la batalla de la Pascua, así que no diríamos que es la calle Vigía Sur, simplemente que es la calle Vigía, porque llega hasta allí. Hasta ahí llega la calle. O sea, la calle es corta, entre comillas. Ahora, el GPS me muestra que pasado por allá las industrias es la calle Vigía hasta la curva de, ¿cómo que se llama esa cuestión? De la Vuelta del Cacho. Que por cierto, le debo por allí una historia sobre eso. No se la he contado, ya la tengo investigada, buscada por allí. Tratando de buscar lo más posible. Lo que sucede es que de Valle de la Pascua son muy pocas las historias que están documentadas y sustentadas. El resto son historias verbales que han pasado de generación en generación, así que se cuenta como una breve historia, crónica, no sé, leyenda, cuento, pero algo es algo. Tengo que frenar aquí. Los semáforos sí están funcionando, hay veces que no funcionan y cuando uno está aquí ceda el paso. Esta es la calle Vigía Sur. Si no me conocen, mi nombre es Eric y este es mi canal Semper Eric desde Valle de la Pascua. Hoy una tarde, bueno, una mañana diría yo, ya lluviosa. Son las 10:30 minutos de la mañana. Una mañana que va bastante nublada, no lluviosa, pero sí bastante nublada, así como ayer. Bueno, y esto aquí es la avenida Manapire comenzandito. Bueno, casi comenzandito, nos faltaron como unos 3 metros más o menos, 4 metros de grabarle, pero en sí, todo esto es la Manapire. Lo que antes era calle Manapire, pasaba unos cuantos años después, llamada a ser avenida Manapire. Avenida, me imagino que, no sé cómo era hace 40 años atrás, supongo que hace 40, 50 años atrás esto era menos angosto, no estaba asfaltado por completo. No, hace 40 años debe estar ya concretado. Con concreto, perdón. Porque, si mal no recuerdo, Marco Pérez Jiménez, y en el gobierno, bueno, en la prensa de Marco Pérez Jiménez, y en el gobierno de quien estuvo en su momento, mandaron a concretar, echarle concreto a todas las calles de Valle de la Pascua. Ahora, no sé si esto aquí lo hicieron. Lo cierto es que Avenida Manapire, esto creo que no ha cambiado el nombre desde su creación, desde que fue dado el nombre como tal. Pero bueno, esto es este lado de Valle de la Pascua, ok. Sé que estamos ahorita a 212 metros sobre el nivel del mar y conduciendo hacia el lado noroeste. Ok, no sé, que no es que me sé todos los datos, ok, es que estoy usando el GPS mientras que estoy conduciendo, ando buscando la información de una vez. Conduciendo hacia el lado norte, ¿cuántos metros de altura? 212 metros sobre el nivel del mar. De aquí me voy para este lado nuevamente y ya les sigo grabando más cositas por allí. Aquí no les voy a grabar tanto porque esta parte ya se los he documentado en otros videos. Así que si quieren ver esos videos, suscríbanse a mi canal de YouTube. Bueno, aquí sí, mire, grabándoles completico la calle real, desde su nacimiento, de donde comenzó, de donde bajaban las aguas aquellos años 20 o aquellos años de 1800 a 1700, 1800, desde lo que recordando. Que Valle de la Pascua se empezó a formar y autorizado desde el año de 1726, que por cierto es este mes cuando fue dado la autorización por quien entonces era el dueño de todas estas tierras planicias, estas llanuras de Caracas, 1726. Pero ya había historia, ya aquí, ya en 1800, principio de 1900, había una aguada por aquí, o sea, pasaba por aquí cuando llovía pasaba de su chorro, su canal, ¿cómo que se llama? Su quebrada, había una especie de quebrada, o sea, el desagüe
de estas montañas, porque esto era montañoso. Ah, y por cierto que la Plaza Bolívar en ese entonces obviamente no era así, era descubierta, o sea, no era libre, más libre, menos cosas de lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Pero sí, todo esto por acá es la calle Atarraya conduciendo hacia el lado, perdón, calle Atarraya no, la calle Real, perdón, conduciendo hacia el lado este, ¿okay? Todo esto conduciendo hacia el lado este de Valle de la Paz. Sí, hacia la izquierda tenemos el norte, hacia la derecha tenemos el sur, tenemos el este de frente y el oeste obviamente detrás de nosotros, que es donde está el poniente, la poniente, ¿verdad? del sol, valga la redundancia. Aquí sí se lo grabo por completo, porque creo que está interesante siempre mostrarle muchas cosas. De repente habrán personas que están fuera del país y quieren más o menos recordar de cómo es Valle de la Pascua, recordar cómo eran esas calles cuando se fueron hace 7, 10, 15 años, 20 años. Y creo que desde estas pantallas de aquí, desde mi canal Semperelli, bien sea en YouTube, bien sea si lo está viendo en Facebook, bien sea si lo está viendo en Instagram, o si lo está viendo en TikTok, u otra plataforma, que tengo otra plataforma que muy poco uso, pero sí, de vez en cuando subo cierto contenido como para difundir más todas las cosas que nosotros tenemos aquí, difundir más nuestro el pueblo, la pequeña ciudad, mostrar más todo, ¿verdad? Mostrar más todo, simplemente es la idea, es la llana idea, mostrar las cosas y que nada, súper bonito, súper calidad, un pueblo tranquilo, sencillo, un pueblo que en feria tiene sus cuentos, sus historias y sus anécdotas, de verdad. Okay, primer semáforo, cruce con la avenida Libertador. Bueno, aquí sí le detengo. Esta parte que ya se la ha grabado, sí, se le ha documentado. Vamos a pasar para que pase este motorizado del amigo Dele. Ah, chico, andas cargado en esa moto con las piernas más que abiertas y no, hay que darle paso, Unos segundos no te quita un tiempo. O sea, sí quita tiempo, pero caramba, pero el señor le puede salvar una vida, porque si viene algún otro carro que... ¡Ay, hueco! ¡Ay, que viene hueco! Si viene algún otro carro que de repente no quiere frenar, o simplemente no le da la gana y no tiene cómo frenar, bueno, vienen las desgracias después, a veces por culpa de otro. Por aquí seguimos la prolongación de la calle Real de la Nueva Barcelona. Coño, no me acuerdo si es que te le decían la calle Real de la Nueva Barcelona, no me acuerdo cómo que antes le decía, pero a corto plazo o al tiempo quedó como calle Real. Y aquí esta es ¿cómo que se llama esta calle? Esta es la... Ay, mire, la gasolina. Ya va, pausa. Mira, aquí está la calle de las Flores. Y yo les tengo un video por allí sobre esta calle. Es que sí, me acordé de esta calle, no sé por qué, casi siempre curso porque cuando voy a surtir gasolina. Y todo esto lo caminé. Son 1.7 kilómetros exactamente según Google Maps. Y me tardé como 3 horas caminando porque obviamente eso fue, creo que en punta 2 de la tarde, 3 de la tarde. El calor estaba, ¿qué les puedo decir? Estaba fuerte, ¿oyeron? Tienen que ir a ver ese video de esta caminata de la calle de las Flores, que no sé por qué le dicen las Flores, y de hecho no me acuerdo si investigué esa parte allí o si en el video lo comenté o lo tengo en la descripción del video, no me acuerdo. Lo que sí les puedo decir, primero estoy conduciendo hacia el lado oeste, o sea, una cosa, ¿verdad? Ya le voy a decir a cuántos metros de altura. Según GPS estamos a 188 metros de altura sobre el nivel del mar. Y segundo, esta vista, esto tiene esta vista para allá, miren, todo se ve hasta allá, como hasta más allá de la Atarraya, hasta con las González Padrón aproximadamente, se ve desde este ángulo, muy bonito, amplio. Lo único malo, sí,
Es el montón de cuerdas que hay allí. Por cierto, déjeme ver cómo está el depósito del agua, que le cambié el depósito del agua. ¡Ueje! Le cambié el depósito del agua aquí y no sé cómo estará, porque como es nuevo, el otro depósito del agua nuevo y tuvo una pequeña fisura. Detalles, ¿no? Detalles. El material, aunque van llegando las cosas, es una cosa, ¿no? Es una cosa seria. Déjame detenerme aquí. Vamos a ver, tengo que parcar el carro y vamos a ver. Mira, yo no sé si es que es normal, pero el agua subió bastante, pero no se ha botado. O yo no sé, que a lo mejor le cambié y le quedó aire. Y entonces está así. Bueno, son sus detalles, ¿no? Son sus detalles. Bueno, si has llegado hasta esta parte del video, no olvides en suscribirte, darle me gusta, compartir, comentar. Si eres de Valle de la Pascua, qué parte quieres que documente, qué parte quieres que grabe, qué parte quieres que vaya por allí a caminar o a ruletear. Mi nombre es Eric y este es mi canal Semper Eric desde Valle de la Pascua, Venezuela. Y nada, un saludo para todos, espero que estén bien. Nos vemos en otra oportunidad.